En un pueblo rural pobre, una niña negra de 12 años se vio obligada a abandonar la escuela para vender verduras y mantener a su padrastro. Un día, de camino a casa, encontró a un anciano herido y sangrando al borde del camino. Mientras todos los demás lo ignoraban, ella usó su carrito de verduras para llevarlo al hospital, dio todo el dinero que tenía e incluso entregó el único collar de su difunta madre para salvarle la vida. No sabía que él era un multimillonario y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la suave luz gris del amanecer, el mercado del pueblo despertaba. Los pollos cacareaban a lo lejos, y el leve traqueteo de los carritos de madera resonaba entre los tejados de metal oxidado y los caminos de tierra que habían olvidado el asfalto. Liana caminaba lentamente, con ambas manos aferrando el áspero mango de madera de un carrito chirriante que se tambaleaba a cada paso. Tenía 12 años, era negra y de complexión delgada. Su cabello estaba recogido en 2 trenzas sueltas, su camiseta marrón le quedaba 2 tallas grande, y su falda estaba remendada en las rodillas. Sus pies descalzos estaban manchados de barro por el trayecto a través del campo. El carrito era poco más que una caja con ruedas, sostenida por clavos y esperanza. Dentro había manojos de acelgas, algunas cebollas y 3 tomates blandos, verduras que había recogido la noche anterior con una linterna mientras su padrastro, Rick, se emborrachaba en el porche. Su voz estaba ronca mientras gritaba en la multitud. «Acelgas frescas, $1, cebollas frescas». Los vendedores cercanos tenían mesas adecuadas, sombrillas coloridas, cajas con lechugas frescas y manzanas brillantes. La gente se detenía a hablar con ellos, a probar muestras, a reír. Nadie se detenía por Liana. Pasaban sin mirarla o, peor aún, con lástima en los ojos. Una mujer con un bolso de cuero la observó y dijo en voz baja: «Pobre niña, debería estar en la escuela». Liana no respondió. Lo había oído demasiadas veces. Quería estar en la escuela. La extrañaba, pero la escuela no compraba comida. Su estómago dolía, no solo por hambre, sino por la presión de saber que aún no había vendido lo suficiente. Necesitaba al menos $10 o Rick explotaría de nuevo. Los moretones en su brazo de la lección de la semana pasada apenas empezaban a desvanecerse. Ajustó los manojos en su carrito para que parecieran más abundantes, aunque sabía que no ayudaba. Llegó el mediodía, y el sol comenzó a castigar. El sudor pegaba a su camiseta, y sus pies descalzos ardían contra el polvo caliente. Un hombre con overol sucio se detuvo junto a su carrito, tomó un manojo de acelgas, lo inspeccionó como si fuera pescado podrido y resopló. «Te doy 50 centavos por todo el manojo». Liana dudó. Las acelgas valían al menos $1. Lo necesitaba, pero antes de que pudiera responder, el hombre las arrojó de vuelta a carrito y murmuró: «Una niña como tú debería saber que no debe discutir». Se alejó. Ella no lloró, no en público, ya no. Al mediodía, el mercado comenzó a vaciarse. Los vendedores recogían, algunos enrollaban sus lonas, otros contaban dinero. Liana había vendido solo 3 manojos. Miró su carrito, aún medio lleno, y susurró para sí misma: «Está bien, aún puedo compensarlo de regreso». Pero ni ella lo creía. Giró el carrito hacia el camino a casa, un sendero largo y silencioso bordeado por árboles viejos y zanjas secas. No había aceras ni paradas de autobús, solo el zumbido lejano de algunos autos y el susurro del viento entre las hierbas. Liana caminaba lentamente, con los dedos doloridos por sujetar el carrito, las piernas cansadas de estar de pie. Su mente repasaba la escena que enfrentaría en casa, el rostro de Rick al ver el dinero, su silencio convirtiéndose en furia. Entonces ocurrió. Primero fue el sonido, un chirrido, un golpe fuerte y el eco suave de algo rodando fuera del pavimento. Se congeló, con la respiración atrapada en la garganta. Al doblar la curva, donde el camino bajaba, vio una figura inmóvil al borde. Corrió hacia adelante, olvidando el carrito. Un anciano yacía sin moverse, una pierna torcida de forma antinatural, un charco de sangre oscura formándose bajo su cabeza, filtrándose en la grava. Su ropa estaba arrugada pero limpia, su sombrero había volado al césped. Parecía el abuelo de alguien que debería estar en casa, no sangrando solo en el camino. Las manos de Liana temblaban mientras se arrodillaba junto a él. «Señor», dijo suavemente. Sus ojos parpadearon y luego se cerraron. Tocó su brazo, su piel estaba fría, pero respiraba, apenas. Miró alrededor. El auto que lo había atropellado ya no estaba. No había otras personas, ni casas lo suficientemente cerca para pedir ayuda, ni teléfono en su bolsillo,
Nunca había tenido uno. Sus ojos cayeron en el carrito. Era endeble, hecho para verduras, no para personas, pero tenía ruedas, podía moverse. Corrió hacia él, apartó las acelgas y lo empujó hacia el hombre. Deslizó la mano detrás de sus hombros e intentó levantarlo. Era más pesado de lo que esperaba. Sus brazos se tensaron, apretó los dientes y susurró: «Por favor, no te mueras». El primer intento falló. En el segundo, logró subir un lado del carrito. Al tercer intento, lo rodó dentro, con las piernas colgando torpemente por la parte trasera. Su corazón latía con fuerza, pero no se detuvo a recuperar el aliento. Agarró los mangos y comenzó a empujar. El camino al hospital era cuesta arriba al principio. Las ruedas chirriaban, sus piernas ardían. En un momento, casi tropezó con un bache y el carrito estuvo a punto de volcarse. Una camioneta pasó, ralentizó un poco y luego aceleró. «Por favor», susurró a nadie, «solo déjame llegar». No sabía cuánto tiempo tomó, tal vez 20 minutos, tal vez más. Cuando el hospital apareció a la vista, corrió los últimos pasos, con la voz quebrada al empujar la puerta principal. «¡Ayuda!», gritó. «Lo atropellaron. Está muy herido». Una enfermera detrás del mostrador levantó la vista, sobresaltada. Otra salió de la esquina y se detuvo al ver a la niña y al hombre en el carrito. «¿Dónde está su identificación?», preguntó la enfermera. «¿Sabes quién es?». Liana negó con la cabeza. «No, solo estaba en el camino. Lo traje aquí». La enfermera suspiró. «No podemos admitir a nadie sin seguro. ¿Tienes dinero?». Liana metió la mano en su bolsillo y sacó los billetes arrugados que había ganado en el mercado. «Solo unos pocos». La enfermera los miró, poco impresionada. «No es suficiente». Sin decir palabra, Liana llevó la mano a su cuello, desató una cadena fina y desgastada con un colgante de plata ovalado, con grabados desvaídos. El de su madre, lo único que le quedaba. Lo ofreció con ambas manos. «Por favor, tomen esto, solo ayúdenlo». La enfermera la miró, luego asintió personal detrás de ella. Liana se quedó inmóvil mientras se llevaban al hombre. Su carrito, sus verduras, su dinero y ahora su collar se habían ido, pero alguien podría vivir por ella. Y por ese momento, el cielo se había tornado de color de la ceniza húmeda cuando Liana salió del hospital. Las nubes colgaban bajas, cargadas de lluvia, y la cálida luz del sol que la había castigado antes había desaparecido. Caminaba lentamente, con los brazos doloridos, las piernas pesadas, el pecho aún subiendo, bajando como si no hubiera procesado lo ocurrido. Sus manos seguían rozando el lugar en su clavícula donde solía estar el collar. Se sentía extrañamente vacío sin él, como si la voz de su madre se hubiera silenciado de nuevo. No sabía el nombre del hombre, no sabía si viviría, pero sabía que había hecho lo correcto, y eso hacía que la pérdida fuera a la vez dolorosa y orgullosa. El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. Su carrito seguía en la entrada del hospital, pero las verduras habían desaparecido. Alguien las tomó. No los culpó. No tenía fuerzas para empujarlo más, no con los hombros doloridos y la última energía drenada de sus pies. Con cada paso, el miedo crecía. Intentó no pensar en Rick, en su rostro al verla llegar sin nada, pero al acercarse el remolque al borde de los campos de algodón, cada recuerdo doloroso regresó. La casa era como siempre, inclinada hacia un lado, ventanas cubiertas con cartón, una puerta mosquitera que se abría incluso cerrada. El camión de Rick no estaba afuera. Eso le dio unos segundos más para respirar. Subió las escaleras crujientes, abrió la puerta y entró. La habitación olía a sudor, licor y cigarrillos rancios. Un ventilador roto zumbaba en la esquina, soplando aire caliente por el suelo. Caminó hacia la cocina. Tomó los pocos dólares que aún tenía en el bolsillo de su falda y los colocó cuidadosamente en el mostrador. Luego se quedó quieta, con los ojos en la puerta, esperando. El momento llegó rápido. La puerta se abrió de golpe detrás de ella, y las botas de Rick resonaron contra el suelo. Era alto, de hombros anchos, con camiseta blanca empapada de sudor, el cabello aplastado bajo una gorra, los ojos ya inyectados de sangre. «¿Dónde demonios estabas?». Su voz cortó el aire como un látigo. «Estaba vendiendo en el mercado», dijo Liana, con la voz apenas firme. Rick miró la pequeña pila de billetes en el mostrador, luego la miró con una mueca torcida. «Eso es todo. Después de todo el día, eso me traes». «Lo intenté», dijo ella en voz baja. «Lo intenté de verdad».
Él dio 2 pasos hacia adelante. Intentaste, ¿eh? Intentar no paga las malditas cuentas. Tuve que ayudar a alguien, dijo antes de poder detenerse. Un anciano fue atropellado. Lo llevé al hospital. Les di lo que tenía. La mano de Rick voló más rápido de lo que ella pudo moverse. La bofetada resonó en su rostro, haciéndola tambalearse hacia un lado. Se apoyó en la mesa de la cocina para no caer. ¿Diste mi dinero?, gruñó. A un maldito desconocido. ¿Crees que eres una heroína ahora? Ella no respondió. Su mejilla ardía, sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Se levantó lentamente, conteniendo la respiración. ¿Qué más les diste?, preguntó Rick, con voz baja y peligrosa. Ella dudó, luego susurró. El collar de mamá. Por un segundo, todo se congeló. Rick la miró como si hubiera dicho una maldición. Ese collar era de plata, dijo lentamente, acercándose. Valía algo. Lo sé, susurró ella, pero él habría muerto. La mano de Rick apretó su brazo con tanta fuerza que ella hizo una mueca. No tienes derecho a tomar decisiones así, gruñó. Vives en mi casa, haces lo que digo, no regalas lo que no es tuyo. Era mío, dijo ella suavemente. Mamá me lo dejó. Fue lo peor que pudo decir. Él la empujó con fuerza. Ella cayó contra la pared, golpeándose el hombro y luego el suelo. Su respiración se cortó. Sentía el moretón florecer. Rick caminaba por la habitación como un perro, murmurando, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que eres mejor que yo? Salvando gente, usando esa cosa como si significara algo. Se giró hacia ella, alzando la voz. ¿Sabes qué? Fuera, saca tu miserable ser de mi casa. Liana no se movió al principio. Sus oídos zumbaban, sus brazos dolían. Se levantó lentamente. Dije fuera, gritó él, abriendo la puerta de golpe. Ella se puso de pie con piernas temblorosas, los ojos en el suelo. Quería gritar, quería llorar, pero no hizo nada. Solo salió. La lluvia comenzó a caer, lenta, cálida, constante. Mojó su cabello en segundos. Se quedó en el porche un momento, luego bajó al lodo. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de ella. No miró atrás. Caminó por los campos, sus pies hundiéndose en la tierra, su ropa pegándose a su piel. No había plan, ni destino, solo lejos, solo no allí. Al llegar al borde del pueblo, era casi de noche. Encontró un banco viejo cerca de la parada de autobús, se sentó y se abrazó a sí misma. Las luces de la calle parpadeaban. Un auto pasó, sus faros brillando contra la lluvia. No saludó, nadie habría parado. Sus pensamientos giraban como siempre cuando todo se silenciaba. La voz de su madre leyéndole por la noche, sus dedos arreglando sus trenzas, el beso en la frente antes de ir al trabajo, incluso la mañana en que estaba agotada. Liana tocó el lugar en su cuello donde solía estar el collar. Se sentía vacío, pero no se arrepentía, ni por un segundo. Ese hombre necesitaba ayuda, y ella había hecho algo de lo que su madre estaría orgullosa. Pero el orgullo no te mantiene caliente, no te da una cama. La lluvia seguía cayendo, la noche se acercaba, y Liana se quedó sola al borde del camino, con el peso del mundo presionando sobre unos hombros demasiado pequeños para cargarlo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del hospital, suave y dorada, pintando rayas en las paredes verde pálido. El monitor cardíaco junto a la cama pitaba constantemente, rompiendo el silencio con un ritmo tranquilizador. El señor Donovan se movió bajo las sábanas. Su cabeza latía con un dolor sordo y persistente, y sus costillas parecían haber pasado por una licuadora. Parpadeó lentamente, confundido por la luz estéril, los tubos en su brazo, el oxígeno en su nariz. Giró la cabeza y entrecerró los ojos hacia la ventana. Nada le era familiar. Lo último que recordaba era caminar. Solo caminar, sin propósito, sin teléfono, sin avisar a nadie. No había querido alejarse tanto, no había querido desaparecer. Pero la verdad era que Donovan no había querido hacer mucho desde el accidente de hace un año, desde el choque que se llevó a su esposa e hija. Se había convertido en una cáscara del hombre que todos conocían. Antes un arquitecto respetado, un donante generoso, un hombre a que saludaban con sonrisas. Ahora era algo frágil y silencioso. Rara vez salía de su finca. Ese día, sin embargo, se puso su viejo abrigo de lana y simplemente salió. El dolor llevaba demasiado tiempo alojado en su pecho, no había querido recordar nada, y ahora estaba Una enfermera entró con un expediente en la mano, sus zapatos chirriando suavemente contra el suelo.
Se sobresaltó al ver sus ojos abiertos. «Buenos días», dijo, recuperándose rápido. Nos dio un susto. La voz de Donovan estaba ronca. «¿Qué pasó?» «Lo atropelló un vehículo», dijo ella, revisando el goteo intravenoso. Justo al borde del pueblo. Sin identificación, sin teléfono, no llevaba nada, solo ese abrigo. Hizo una pausa, hojeando el expediente. Estaba inconsciente cuando llegó. Han pasado casi 12 horas. Él hizo una mueca al moverse en la cama. «¿Quién me trajo?» La enfermera se detuvo, luego lo miró. «Una niña», dijo, «joven, tal vez 12 años. Lo empujó hasta aquí en un carrito, uno casero lleno de verduras. Lo movió sola. Le tomó un tiempo. Estaba empapada en sudor cuando llegó. Dijo que estaba sangrando en el camino y nadie paró». Donovan miró al techo. El dolor en su pecho no tenía nada que ver con los huesos rotos. «Ella nos dio todo lo que tenía», continuó la enfermera, bajando la voz. «Ni siquiera sabía su nombre. Entregó unos pocos dólares, y cuando no fue suficiente, dio su collar. Dijo que era de plata pura. Así lo admitimos». Un silencio se asentó entre ellos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él en voz baja. La enfermera dudó. «No lo dijo». Donovan giró la cabeza, entrecerrando los ojos. «Necesito encontrarla», dijo. La enfermera alzó una ceja. «No está en condiciones». «Dije que necesita encontrarla», interrumpió, más firme. La enfermera asintió lentamente, sintiendo que no era una petición. «Informaré al director del hospital. Su asistente ha estado intentando contactarlo desde anoche. Les diré que está despierto». Una hora después, Marcus Bell, el asistente personal de Donovan, entró a la habitación con un traje azul impecable, tableta en mano, ojos llenos de preocupación. «Señor, gracias a Dios. No teníamos idea de dónde estaba». No contestaba. El personal de la finca pensó que había ido al lago. La policía no podía encontrarlo. Donovan levantó una mano, silenciándolo. «Olvida el pánico. Necesito algo más. Una niña me trajo aquí. Me salvó la vida. Encuéntrala». Marcus parpadeó. «¿Una niña? ¿Qué niña?» «Tiene 12 años, negra, delgada, usa trenzas. Me trajo en un carrito de verduras». No dijo nada. Pagó con un collar de plata. Marcus tocó rápidamente su tableta. «Podemos empezar revisando las cámaras del hospital, los registros de admisión, preguntando a las enfermeras que estaban en el ingreso. Pero si no dejó un nombre». «Entonces pregunta a todos en el pueblo», dijo Donovan, su voz ganando fuerza. «Ve a los mercados, los puestos al borde del camino, cualquier lugar donde una niña pueda estar vendiendo verduras. Averigua quién es, trae su nombre, trae su historia. Le debo todo». Marcus dudó. «¿Quiere que alerte a la prensa? Si esto se hace público». «No», cortó Donovan. «Aún no. No hasta que hable con ella». Esa tarde, mientras Marcus comenzaba la búsqueda, Donovan se sentó derecho en la cama, con los ojos fijos en la ventana del hospital, observando el viento empujar los árboles afuera. El mundo había sido gris e inmóvil por tanto tiempo, pero hoy se movía. Una niña que no le debía nada había cargado su cuerpo roto a través del pueblo solo para salvarlo, sin cámaras, sin elogios, solo bondad, la clase de bondad cruda y honesta que no había sentido desde que su hija le dio un beso de buenas noches por última vez. En algún lugar de ese pueblo estaba una niña que había dado lo último que tenía de su madre, no por recompensa, no por reconocimiento, sino porque era lo correcto. A la mañana siguiente de la lluvia, la parada de autobús en Willow Street aún brillaba con charcos. El concreto estaba húmedo, el aire cargado con el olor a papel mojado y metal oxidado. Las moscas zumbaban en la esquina donde un bote de basura oxidado se inclinaba torcido bajo el refugio. Allí, acurrucada junto a él, estaba Liana, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos apretados alrededor, la cabeza descansando de lado mientras oscilaba entre el sueño y ese lugar hueco donde los sueños no llegaban. Su ropa estaba empapada de la noche anterior, ahora seca en partes pero rígida por el frío. Su cabello se había soltado de las trenzas, mechones pegados a su mejilla donde moretón de Rick aún ardía bajo la piel. No se había movido mucho desde medianoche. Algunos autos habían pasado. Un hombre con café caminó sin detenerse. Una mujer ralentizó, la miró y luego se fue. Liana no había pedido ayuda, no había pedido nada.
porque en el fondo aún pensaba que tal vez, solo tal vez, despertaría y todo desaparecería. Los gritos de Rick, el ardor de su bofetada, el silencio del collar de su madre ya no estaba allí. Pero cada vez que abría los ojos, la misma acera húmeda y la calle vacía la recibían. Al otro lado del pueblo, Donovan entró con cuidado en un SUV negro, con el brazo izquierdo aún en cabestrillo, las costillas vendadas bajo la camisa. Marcus abrió la puerta y se sentó junto a él, sosteniendo una carpeta. «Creo que la encontramos», dijo. Donovan no habló, solo tomó la carpeta y la abrió. Dentro había 2 fotos impresas, imágenes granuladas de una cámara de seguridad de mercado. En ambas, la misma niña, delgada, de piel oscura, tirando de un carrito de verduras, mirando la cámara con ojos demasiado viejos para su edad. Otra enfermera la había recordado. Dijo que no hizo preguntas. Se negó a sentarse dentro mientras se llevaban al hombre, que se fue en silencio, con los hombros empapados, sin esperar un gracias. La última pista vino de un vendedor anciano que la había visto en el mercado casi todas las semanas y recordaba su nombre, Liana. «No la han visto desde ayer», dijo Marcus. «Dicen que vive con un hombre llamado Rick, un borracho que no es su verdadero padre, pero cuando revisamos el remolque esta mañana, no estaba allí». «No estará», dijo Donovan en voz baja. «La echaron». Condujeron en silencio unos minutos. Luego Donovan se inclinó hacia adelante. «Llévame a la parada de autobús cerca del taller de autos en Willow. Ahí iría si no tuviera dónde más». Marcus alzó una ceja, pero no dijo nada. Había trabajado con Donovan durante años y nunca lo había visto así. Insistente, impulsado no por negocios ni obligaciones legales, sino por algo más profundo, algo personal. El SUV redujo la velocidad al doblar la esquina, con el sol apenas sobre los tejados. Desde la ventana de copiloto, Donovan vio el refugio, un banco agrietado, un bote de basura torcido y la niña. Estaba exactamente como la enfermera la había descrito, delgada, mojada, inmóvil, con la barbilla en las rodillas y los brazos abrazándose como si fuera su único calor. «Para el auto», dijo Donovan. Marcus se orilló. Donovan abrió la puerta lentamente y salió, cuidadoso de no lastimar las costillas magulladas. El pavimento era irregular, aún resbaladizo por la lluvia. Caminó lentamente hacia ella, sin querer asustarla. Liana no levantó la vista, oyó pasos, pero no los registró. Había dejado de esperar bondad de los pasos. Entonces escuchó una voz. «Creo que tienes algo mío». Sus ojos se abrieron lentamente. Giró, insegura de haber oído bien. A pocos pasos estaba el hombre, el del carrito. Lucía más limpio ahora, menos pálido, pero sus ojos aún tenían esa suavidad aturdida que recordaba. Era mayor de lo que pensó, con canas en los bordes de la barba y líneas alrededor de los ojos que hablaban de dolor, no de edad. No habló, no se movió. Él dio un paso lento y sacó un pequeño bulto de tela de su abrigo. Lo desenvolvió. Dentro estaba el collar de su madre, limpio, pulido, la plata brillando bajo el sol matutino. «Creo», dijo suavemente, «que diste esto para salvar mi vida». Liana lo miró, con la garganta apretada. El collar estaba en su palma como si nunca se hubiera ido, pero ella sabía que sí. Darlo fue como cortar un pedazo de su madre, y ahora estaba de vuelta, ofrecido por el hombre que había salvado. «No quiero nada de usted», dijo con la voz seca. «No estoy aquí para dar caridad», dijo Donovan. «Estoy aquí porque hiciste algo que nadie más hizo. Te detuviste, actuaste, diste lo último que tenías». Ella lo miró, encontrando sus ojos por primera vez. «Era de mi mamá». «Lo imaginé», dijo él. «Te crió bien». Liana se levantó lentamente. Sus piernas temblaban ligeramente por el frío, el hambre, la larga noche sola. No tomó el collar aún, solo lo miró, insegura de que seguía. «¿Por qué vino?», preguntó. «Porque la gente no hace lo que tú hiciste», dijo Donovan. «Ya no, no sin cámaras, no sin alguien aplaudiendo. Pero tú lo hiciste, y no dejaré que eso desaparezca». Ella miró a otro lado. «No tengo a dónde ir». «Ahora sí», dijo él, «si lo quieres». No se acercó más, no ofreció su mano, solo se quedó allí, sosteniendo el collar entre ellos como un puente, no un regalo. Tras una larga pausa, ella extendió la mano lentamente y lo tomó. Sus dedos rozaron los de por un segundo, luego se cerraron alrededor del colgante de plata. Lo miró como si lo viera por primera vez.
Donovan miró al SUV y luego a ella. No soy tu padre. No pretendo serlo. Pero si vienes conmigo, me aseguraré de que no tengas que dormir en concreto otra vez. Liana no respondió de inmediato, pero tampoco se fue, y eso fue suficiente. 3 años pasaron, y el pueblo cambió de pequeñas maneras. Algunos caminos se repavimentaron, el mercado viejo recibió pintura nueva, y el hospital agregó una ala nueva nombrada por un donante que nadie vio hasta la ceremonia de apertura. Pero ningún cambio fue más significativo, más permanente, que la apertura silenciosa de un edificio de ladrillo modesto al borde del pueblo. No era grande, no tenía pisos de mármol ni placas doradas, pero sobre su entrada, grabadas claras y honestas en la piedra, estaban las palabras «El Centro Sohui para la Juventud y el Valor». La mayoría no sabía quién era Sohui, pero Donovan sí. Era el nombre de su difunta hija, y ahora era el nombre del lugar construido no solo para honrar su memoria, sino para reflejar el espíritu de la niña que le había recordado para que valía la pena vivir. Dentro, un suave murmullo llenaba los pasillos. Niños de todas las edades se sentaban en aulas con paredes amarillas cálidas, arte colgando de cuerdas, libros apilados ordenadamente en los estantes traseros. En una sala, una docena de niñas se reunían alrededor de una mesa, cortando tela para un proyecto de costura. Entre ellas estaba Liana, ahora más alta, más fuerte, con el cabello más largo y trenzado cuidadosamente, su ropa limpia y elegida por ella misma. Alrededor de su cuello, el collar de plata brillaba faintly contra su piel. Nunca lo había dejado otra vez. No lo presumía, no hablaba de él, pero estaba allí, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que se había encontrado. Donovan estaba en el pasillo, observando desde la puerta, su bastón apoyado ligeramente en su mano derecha, más por hábito que por necesidad ahora. No había hablado al llegar, nunca interrumpía cuando ella trabajaba. Pero esta vez, ella se giró y lo vio. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y segura. Él asintió una vez. Fue suficiente. Esa tarde, se sentaron juntos afuera, bajo la sombra de un arce detrás del centro. El viento otoñal era fresco pero no frío. Las hojas crujían suavemente bajo sus pies. Nunca pregunté, dijo Liana, mirando hacia el patio donde algunos niños más pequeños corrían. ¿Por qué lo nombraste por ella y no por mí? Donovan la miró, luego a las hojas cayendo del árbol. Su voz era baja. Porque lo que me diste trajo a mi hija de vuelta, no como esperaba, sino como importa. Liana miró sus manos. Ella debió ser amable. Era valiente, dijo él, pero no creo que ni siquiera ella hubiera hecho lo que tú hiciste. Liana no respondió de inmediato. Luego dijo, no lo hice para ser recordada. Lo sé, dijo él, por eso nunca lo olvidaré. Se sentaron un rato más en silencio. Eventualmente, Liana apoyó la cabeza suavemente en su hombro, no como una hija necesitada de rescate, sino como una persona finalmente permitió descansar. El centro creció con el tiempo. Más niños llegaron, algunos perdidos, algunos heridos, algunos enojados con el mundo, pero todos, de alguna manera, comenzaron a sanar. Y Liana estaba allí en todo momento, enseñando, cocinando, escuchando, nunca ruidosa, nunca ostentosa, solo constante. Años después, cuando Ali le preguntó a Donovan por qué había cambiado, porque un hombre recluido y dolido había volcado su vida en ayudar a niños que no eran suyos, dijo, porque una vez, cuando no me quedaba nada, una niña me dio todo lo que tenía, incluyendo el único pedazo de su madre que aún llevaba. Nunca pidió nada a cambio, pero le debía el resto de mi vida. En las salas silenciosas de ese centro, donde la risa reemplazó al silencio y la esperanza al hambre, el regalo que ella dio ese día en el camino, cansada, magullada, sin nada más que una cadena de plata y un corazón latiendo, siguió dando una y otra vez. Liana nunca volvió a la casa de Rick. Nunca preguntó qué fue de él. Algunas cosas, una vez dejadas atrás, es mejor enterrarlas. No necesitaba mirar atrás, porque la plata que regresó a ella era más que un collar. Era prueba de que la bondad, cuando se da sin condiciones, puede cambiar el curso de más de una vida. Puede construir un hogar, y ella había construido uno. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.